Hoy es el octavo día de protestas en contra del gobierno del presidente Iván Duque, quien anunció un diálogo nacional para tratar de parar la indignación ciudadana y las masivas manifestaciones en el país. En Bogotá, Cali y Medellín continúan las protestas. En la capital hubo choques frente al Congreso. Según la Defensoría del Pueblo, hay 24 personas fallecidas, 17 de ellos en el Valle del Cauca. El director general de la OMS saludó la decisión histórica, el hecho de que el gobierno de Estados Unidos apoye la liberación de patentes de vacunas contra el COVID-19. El gobierno del presidente Joe Biden anunció este miércoles su espaldarazo a la propuesta que varios países han presentado en la Organización Mundial del Comercio para suspender temporalmente la propiedad intelectual de las vacunas. Tenemos reporte desde Washington. El presidente de Israel, Reuven Rivlin, otorgó al centrista Yair Lapid, principal rival del primer ministro Benjamin Netanyahu, la tarea de formar gobierno después de que fracasaron los intentos de formar una coalición por parte del premier. Netanyahu alertó de la formación de un peligroso gobierno de izquierdas. De fracasar este nuevo intento, el país podría dirigirse a unas quintas elecciones en 2 años. Muy buena noche, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Raúl Blanco, como siempre un gusto saludarlos. Comenzamos este informativo en Colombia, donde hoy 5 de mayo se cumplen 8 días de protestas en contra del gobierno del presidente Iván Duque. Los manifestantes cuentan con una larga lista de demandas, luego de que la violencia empeorara durante la noche en la capital Bogotá, donde 25 estaciones policiales fueron atacadas. A una de ellas se le prendió fuego mientras los oficiales permanecían dentro. Las protestas originalmente fueron convocadas en oposición a un plan de reforma fiscal ya retirado. Sin embargo, las movilizaciones continúan de manera mayoritariamente pacífica y con los ciudadanos que exigen retirar un polémico proyecto de la reforma a la salud y exigen el fin de la violencia policial. En horas de la tarde se conocieron denuncias de congresistas que afirman que manifestantes intentaron ingresar al Congreso de la República y hubo choques con la policía. Las manifestaciones han dejado hasta el momento al menos 24 víctimas mortales, según la Defensoría del Pueblo, y 31, de acuerdo con ONGs locales. Nuestra periodista Marina Sardiña estuvo en las calles de la capital. Veamos. Colombia está viviendo una nueva jornada de paro nacional que prosigue a las masivas movilizaciones que se celebraron y que iniciaron el pasado 28 de abril. En principio, en rechazo a la reforma tributaria del presidente Iván Duque, que fue retirada por el mandatario colombiano el pasado domingo. Sin embargo, como vemos aquí hoy en una de las principales arterias de la capital Bogotá, los manifestantes han vuelto a las calles y es que sus exigencias van más allá de la reforma tributaria. En un país donde la pandemia, que se encuentra en su tercera ola, está afectando gravemente a sus ciudadanos, con el 42% de la población en situación de pobreza. Por ello, los manifestantes están hoy aquí en las calles para exigirle al gobierno mejoras sociales y también una de las voces que están resonando es el fin de la violencia policial. Y es que en los últimos días hemos visto fuertes enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas del orden público que están reprimiendo las manifestaciones, en su mayoría pacíficas, de forma violenta. Unos hechos que han llevado a la condena internacional. Diferentes organismos internacionales han condenado esta represión contra las marchas pacíficas. Si bien el gobierno colombiano ha abierto una mesa de diálogo, los manifestantes y los convocantes del paro nacional no se sienten representados y están hoy aquí en las calles para exigir unas mejoras sociales y un futuro digno. La situación por el momento en las calles de Bogotá. Vamos ahora a Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden anunció que apoyará la propuesta que varios países han presentado ante la Organización Mundial del Comercio para suspender temporalmente la propiedad intelectual de las vacunas contra el COVID-19. La OMS calificó el hecho como una decisión histórica. Nuestro corresponsal en la capital estadounidense, Cristóbal Vázquez, con los detalles. La representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, afirmó que la administración de Biden cree en la protección de la propiedad intelectual de las vacunas, pero que con el fin de acabar con la pandemia, Estados Unidos apoya relajar las medidas de protección de patentes de estas vacunas contra el COVID-19. Esto es importante porque les permitirá a los países más afectados por la pandemia, como India, producir sus propias vacunas genéricas y responder rápidamente a los brotes de contagio y no tener que esperar meses o años
por las vacunas. La propuesta de levantar temporalmente hasta que acabe la pandemia las protecciones a la propiedad intelectual de los insumos para producir las vacunas ya lo había planteado India y Sudáfrica en octubre del año pasado. Sin embargo, las empresas farmacéuticas habían frenado la petición argumentando que esto tendría graves efectos en la capacidad de producir las vacunas rápidamente y acabaría además con muchos empleos en Estados Unidos. La representante comercial de Estados Unidos, entonces Catherine Kay, viajará la próxima semana a Suiza, a Ginebra, para reunirse con representantes de otros países europeos y empezar así el diálogo para lograr el consenso que es necesario en la Organización Mundial del Comercio para que se suspendan las protecciones de las patentes para las vacunas del COVID. Y vamos ahora hasta Israel, donde el futuro del primer ministro Benjamin Netanyahu está otra vez en vilo, luego de que en la medianoche del martes se acabara el plazo para formar gobierno. Pasaron 4 semanas y ahora su opositor Yair Lapid tendrá la oportunidad de sacar al país del bloqueo político y evitar unas quintas elecciones en 2 años. Un nuevo intento de romper con el ciclo de bloqueo político en Israel. Este miércoles el presidente del país hizo su elección y este es el hombre al que se le encargará la tarea de formar un nuevo gobierno. El partido de centro de Yair Lapid quedó en segundo lugar tras las elecciones de marzo, la 4ª votación en solo 2 años. El expresentador de televisión también recibió el respaldo de 4 partidos pequeños de todo el espectro político. Antes de la decisión de hoy, su principal oponente era Naftali Bennett, jefe de Yamina, un pequeño partido nacionalista y religioso. La decisión llega luego del impasse que volvió a enfrentar Benjamin Netanyahu y la imposibilidad de asegurar una coalición. El primer ministro tenía una ventana de 28 días tras la elección no concluyente de marzo. Y esto le dio a sus oponentes esta oportunidad de potencialmente sacarlo del poder. Luego de más de 12 años consecutivos de Netanyahu como primer ministro, luego de 2 años de parálisis, parece que quizá dentro de pocos días y pocas semanas podríamos tener una coalición funcional que no incluya al señor Netanyahu. Esto será una ruptura en la historia reciente israelí. El fracaso de Netanyahu resalta a largo plazo la fracturada escena política de Israel. Si Lapid tampoco logra asegurar una coalición, el primer ministro en funciones seguiría en el poder hasta las próximas elecciones, lo cual le daría una oportunidad de un mandato más. Y este miércoles se cumplen 200 años de la muerte de Napoleón Bonaparte, una figura política militar que sigue dividiendo a la población francesa. El presidente Emmanuel Macron asistió a los actos donde aseguró que se trata de una conmemoración, más no de una celebración. Veamos el informe de Alba Santana. En el bicentenario de la muerte de Napoleón Bonaparte, el presidente Emmanuel Macron lo definió como una figura de contrastes, destacándolo como constructor, estratega y legislador, pero también criticando su restauración de la esclavitud. Durante un homenaje, el mandatario depositó una corona de flores en su memoria, el primer presidente francés que lo hace desde Georges Pompidou. Et de là où je suis enfin, Napoléon. Para mí, en fin, Napoleón es el hombre que dio cuerpo a nuestra organización política y administrativa, que dio forma a esta soberanía a tientas que salía de la revolución. A cette souveraineté tâtonnante qui sortait de la révolution. La figura del emperador sigue siendo muy controvertida en Francia y muchos ciudadanos lo critican por su totalitarismo y excesos en las guerras que libró. El final de su vida fue miserable, pero es una de las más grandes figuras políticas francesas entre todas las reinas, reyes y emperadores. Otros lo recuerdan por su aporte histórico al país, como la introducción del Código Civil. Está entre una gran figura política francesa y entre un dictador, porque aportó muchos grandes logros como el Código Civil y otras cosas. Napoleón tomó el poder con un golpe de Estado en 1799 y extendió su dominio por toda Europa. Revocó la abolición de la esclavitud en las colonias francesas y retrocedió en los derechos de las mujeres. En 1821 murió en el exilio de la isla de Santa Elena, desterrado por los británicos tras su derrota en Waterloo. Y de esta manera llegamos al final del informativo de France 24. Los espero a las 19 horas a Bogotá, Quito, Lima, donde vamos a analizar el panorama político y social colombiano. Hasta pronto.
Siga todas las noticias de